A ver, vamos a poner comentario. Vamos a poner con auriculares, episodio 1, entrevista, vamos a hablar con de eso no se habla. Ahí, ya lo dejamos acá. Ahora fijamos el comentario. Bueno, a ver, queda un poquito el reflejo ahí, ¿no? Ahora habrá que esperar que se conecte, de eso no se habla. Vamos a acomodar ahí. Bueno, mientras esperamos a Isabela, si tienen preguntas o si no, vayan mirando y suscribiéndose a los canales de Eso No Se Habla, que es un podcast muy lindo español que habla sobre todo sobre los silencios, por eso me parece que está interesante que podamos hablar con ella esto, eh, porque la importancia que tienen los silencios en un podcast, ¿no? Es como loco que hablando de lo sonoro rescatemos mucho de los silencios, pero es por ahí. A ver, ahí se ha conectado Isabela, desde Eso No Se Habla. En teoría me tendría que pedir una solicitud. Voy a acomodar un poquito más la teléfono. Me entra un poquito de reflejo ahí, pero ahí está. A ver. Ahí Hola, va. Tomás. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me sentí como una vieja. Tanto tiempo. Como no sé cómo se hace. Ya está. Sí, pero acá estamos. Bueno, nos Acá vemos estamos. bastante bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Vos estás desde la cuenta de Eso No Se Habla. Listo, perfecto. Bueno, para todos y todas las que se conectaron, esto será un ciclo que vamos a hacer desde esta cuenta, desde Amphibia Podcast, donde los viernes vamos a tratar de hablar con distintas personas que están trabajando en podcast, ya sea desde la producción, desde el guión, desde el diseño sonoro, desde la edición de textos, desde el diseño visual para un podcast, ¿por qué no también? Y vamos a tener conversaciones. En este caso vamos a estar hablando con Isabela, de Eso No Se Habla, que es la host, creadora, fundadora, y ya nos contará todo lo demás. Y lo estamos haciendo en un horario, 3 de la tarde acá en Argentina, 7 de la tarde en Madrid, un horario acá por ahí temprano, pero ojo que por ahí se instala esta idea de las 3 de la tarde acá en Buenos Aires y puede funcionar bien. Así que, Isabela, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Tomás? Eh, bueno, gracias por invitarme, me encanta. Te tengo que decir que me llamo Isabel, Isabel, porque perdón. pero no pasa nada, porque es que ¿Por qué Chabela lo pongo en Chabela? todos lados. Yo siempre soñé con que me llamaran Chabela, pero nunca lo conseguí. Entonces, en fin, es una lástima. Solamente tú has Ah, cumplido mi sueño. Muchas pero, gracias por la invitación. Me encanta ok, que esto inicie algo, ¿no? Unos debates bueno, que hace tiempo que queremos muchas personas, ¿no? De hablar de tal lo que cual. hacemos y de podcast. Sí. Exactamente, hay mucha gente que está trabajando en podcast, sobre todo hispanoparlante, que me parece que es un mercado que aún no está tan desarrollado como el inglés, y que hay muchas cosas buenas para escuchar, para hablar, para dialogar, mucha gente que está haciendo buenos trabajos. Así que me dicen que me veo congelado. A ver, súper esperado te vivo. Decime, Fede, si me ves bien. No, consumo podcaster no se consigue. Te veo congelado, pero te escucho. Bueno, no importa, si me escuchás es lo importante. Bueno, entonces, les comentamos a toda la audiencia que esto va a ser un podcast próximamente, así que a partir de ahora vamos a hacer un aplauso con Chabela y vamos a empezar a grabar esta conversación. Vos decime un, dos, tres. Un, dos, tres. Ay, ha habido un retardo. De Pero vuelta. bueno, a ver. Un, dos, Uno, tres. dos, tres. Ahí estamos. Bien, perfecto. Bueno, Chabela, contanos un poco de qué se trata, de eso no se habla, cómo nació, qué nos viene a contar de eso no se habla.
Bueno, de eso no se habla, habla sobre silencios. Empezó siendo un podcast, yo cuando lo pensé como un podcast sobre ausencias y poco a poco me fui dando cuenta de que realmente estábamos hablando sobre silencio. A mí en España me parece, bueno, en España y en muchos países hispanohablantes que hemos tenido procesos dictatoriales jodidos, digamos, se ha instalado, por lo menos en España, se ha instalado una cultura de silencio que va mucho más allá de lo político, ¿no? Entonces el objetivo de este podcast era hablar de ese silencio a través de historias que en principio pueden parecer pequeñas y mostrar cómo la mayoría de nuestros silencios en la vida, en el día a día, están atravesados por ese silencio que se impuso durante la dictadura. Y en el fondo lo que queríamos era contar buenas historias. Y hay muchas buenas historias. O sea, yo también quería como un concepto que nos permitiera contar muchísimos tipos de historias con muchos formatos diferentes y que no solamente fuera un formato, ¿no? O, sí, o un tema, sino que ese tema fuera bastante global como para englobar, bueno, todas las historias que queríamos contar. Y eso es de eso no se habla. Ujú. Bien, y qué interesante trabajar desde el silencio, ¿no? Porque uno creería que si va a hacer un podcast va a trabajar con otros elementos u otros efectos de sonido que no son el silencio, pero el silencio termina siendo un elemento importante a la hora de construir justamente relatos sonoros. Sí, totalmente. O sea, eh, a mí me interesa mucho también pensar el sonido, bueno, como algo material y también como algo metafórico, ¿no? O sea, me interesa mucho, pues, en nuestro prólogo sale, ¿no? Pero esto del el room tone, lo que significa grabar el silencio, ¿no? Nosotros estamos siempre grabando silencio. Cada vez que hacemos una entrevista estamos grabando un silencio, el silencio de la habitación. ¿Y qué hacer con esas cosas que en principio solo nos sirven para, como para rellenar? ¿Qué hacer para poner esas cosas del frente, ¿no? Entonces el silencio en el audio es súper poderoso, ¿no? O sea, cuando se hace un silencio, alguien mira hacia la radio, ¿no? ¿Qué está Ujú. pasando? ¿Se apagó? ¿Hubo un problema? ¿O hay un momento en el que alguien me está diciendo algo importante, ¿no? Por eso yo también apuesto mucho por un diseño de sonido muy austero, porque me parece bueno, a mí me interesa cómo trabajar con la austeridad en el sonido, porque eh, para poner en valor como no con el sonido, perdón, con el diseño de sonido, con la música, con los efectos, porque todo es diseño de sonido, evidentemente, para poner en valor lo que hay en la historia como de sonido propio de la historia, ¿no? Que a veces es como Ujú. habla una persona, a veces no es el ambiente, a veces no es, no sé, el ir hacia su casa, a veces no es cómo suena su calle, sino que a veces es cómo esa persona se calla, ¿no? O cómo esa persona duda. Y eso es tan parte del sonido como lo es, bueno, como lo es cualquier otro, como lo es la calle en la que vive esa persona. Sí, eso te iba a comentar, que vos hablás de una austeridad, digamos, a la hora de, yo lo entiendo como austeridad de los fuegos artificiales, que le decimos acá, ¿no? Como todos esos efectos que pareciera que están contando mucho y a veces solo son ruido, ¿no? Entonces, pero de ninguna manera podríamos decir que de eso no se habla, no tiene un diseño sonoro. Hay algo Totalmente. que me gusta mucho. Si querés podemos hacer un resumen de lo que son estos tres primeros episodios que salieron, como para ir contando. Uh -huh. Los invitamos a todos a escucharlos. Eh, pero son formatos bien distintos, ¿no? Que fuiste haciendo. ¿Querés contarnos un poco brevemente las tres primeras historias que son? Sí. Bueno, de hecho voy a empezar con las dos anteriores. Primero, durante la pandemia, nosotros íbamos a estrenar en la pandemia y bueno, llegó la pandemia, entonces no pudimos estrenar porque no pudimos hacer muchas de las historias que queríamos hacer y también estábamos cansadas. Bueno, entonces ahí sacamos un episodio que se llama Silencio de Radio, que es un episodio especial que, no sé, los géneros son, pero yo creo que es un ensayo. Yo saqué mi grabadora a la calle todos los días sin pensar que iba a hacer nada con ello. Todos los días desde el día antes de que se decretara el estado de alarma, creo que, bueno, todo el mundo en pandemia o muchas personas nos dimos cuenta de que nos empezamos a fijar en el sonido, ¿no? Pero gente que ni siquiera había pensado en el sonido antes empezó a hablar como mi calle está en silencio, no sé, o hay mucho ruido por las noches, o no hay nada de ruido, las palmadas, no sé, muchas cosas. Y entonces yo, no sé, automáticamente saqué la grabadora y durante un mes y medio lo único que podía era poner la grabadora a grabar, o sea, no podía trabajar, estaba súper desconcentrada, estaba preocupada, triste. Y un día hablando con un amigo le conté eso y me dijo, tienes que hacer algo con él. Y me di cuenta de que sí, hablamos con el equipo y decidimos cómo hacer ese primer episodio, también un poco como para avisar de que nos íbamos a demorar y que íbamos a estrenar después, en octubre, Claro. septiembre, en Te- otoño.
Ese Te es voy el a primer hacer, episodio. te voy a Sí, hacer perdón, que estoy ahí. una interrupción antes de que cuente lo demás. ¿Qué significa cuando vos decís salgo con la grabadora? O sea, como para Sí. ejemplificar un poco eso, hay un episodio muy lindo de la serie High Maintenance, creo que se llama, donde está Ira Glass en la cuarta temporada, y que tiene gestos muy lindos que son exactamente esto que tenemos los que trabajamos con sonido, ¿no? Que es que tenés una grabadora en la mano y tal vez te das cuenta de que está pasando algo y registrarlo, porque es esto Mm, de que los sonidos no se repiten dos veces, que son mm. inigualables, ¿no? ¿A qué te referís bien con esto de salía con la grabadora o salgo a grabar? Sí, realmente yo no salía porque no podía salir. Ponía la grabadora en la maceta de mi balcón. A veces la dejaba, muchas veces se me olvidaba que estaba la grabadora ahí y de hecho, bueno, sí, llovía, en fin, pobre grabadora, lo que la quiero porque se portó súper bien. Eh, y a veces sí que oía cosas, iba a grabar, pues, no sé, pues por ejemplo, violencia policial, que pasa bastante, bastante no, pero sí, desgraciadamente bastante a menudo debajo de mi casa. Eh, Cosas que no sabía que estaba grabando y que después al escucharlas me di cuenta de que había grabado. Entonces todos los días mínimo una vez dejaba la grabadora fuera. Eso era lo único que estaba como marcado en mi rutina. Grabé Ujú. muchos los aplausos. También empecé a grabar después lo que pasaba dentro, lo que pasaba en la escalera, ¿no? En el patio de vecinos. Y de hecho pensé como en hacer algo así también sobre la vida privada, ¿no? O sea, lo que suena a la vida pública, la vida privada, pero bueno, al final me centré en eso de la vida pública. Y lo gracioso de esto es que después mi móvil se rompió y yo no tengo ningún registro de lo que pasó después del 11 de marzo en mi celular, en mi móvil. No, Solo tengo lo que grabó mi grabadora, que es como, fíjate, ¿no? Qué paradoja. un Eh, lujo. sí, sí, menos Seguro que mal. se escucha mucho mejor, sí, tal cual. Sí. Sí, entonces eso fue ese episodio. Entonces, retomando, digamos, en esta primera temporada, hay dos episodios que podemos decir, vos contás una historia, vos narradora contás una historia, dos historias, y hay otro que, bueno, ahora hablaremos, que es más un audio diario, ¿no? Que ahora en unos ratitos nos meteremos con eso. Pero en las primeras, Sí. en las dos que vos hacés de narradora, eh, ¿cómo elegiste esas historias o cómo te aparecieron? Sí. Bueno, antes de eso hay un prólogo, perdón, porque nadie escucha el prólogo y para mí Mm, es súper importante. Eh, entonces hago la publicidad. El prólogo dura 7 minutos y explica por qué estamos haciendo este podcast. Y bueno, y ahí hablamos mucho del sonido, también es un ensayo sobre el sonido. La primera historia es sobre Rosana, es una mujer cuya madre cuando ella era pequeña desaparecía y ya no entendía por qué. Y bueno, de repente destapó un secreto, digamos, en su familia y eso explicó, como pasa muchas veces, ese secreto explicó pues muchísimas cosas de su infancia y de su presente, ¿no? De su adultez, digamos. Eh, a Rosana la encontramos por dos vías. Una porque es poeta, yo tengo muchos amigos poetas, de hecho Laura, mi compañera del podcast, es poeta también. Y un amigo poeta la conocía y me habló de ella. Y yo, sí, bueno, bien, a mí me interesa mucho el tema de la salud mental. Y después fui a un evento que se llama Diario Vivo, la vi contar su historia y me impresionó tanto que cuando tuvimos que hacer la primera historia fue como evidente, es como la primera historia es la de Rosana, obvio. O sea, y ahí nos pusimos, Laura le llamó, hizo la preproducción y ahí nos pusimos y luego, bueno, fui a grabar y ahí vive aquí a 3 minutos de mi casa. Ese es la ¿Y primera cuántas historia. veces la viste a ella grabándola? Eh, no muchas, la grabé la primera vez, bueno, sí, sí, muchas. La grabé la primera vez una entrevista larga de, no sé, 4 horas, que por cierto, mi grabadora, mis pilas reventaron, nunca me había pasado, pero explotó una pila. Eh, ¿Explotó? explotó, de verdad, lo puse en Instagram, nadie se lo cree, pero explotó. Dios mío, la magia de este encuentro. Y después la entrevisté otra vez en su casa y después la entrevisté en sitios. Bueno, fuimos al Café Gijón, fuimos a los sitios que salen, ¿no? Entonces yo creo que entrevistas así hicimos Bien. cuatro paseos, entrevistas. Bien, Eh, y eso es interesante porque después se refleja también en el podcast, ¿no? La posibilidad de tener distintas, al personaje en distintas instancias, ¿no? mm, Por ahí en una conversación tranquila en la casa, luego por teléfono, luego en un mm. audio de WhatsApp. También se ve mucho en la tercera historia, que ya estaremos hablando, pero vos donde tenés a la protagonista varias veces. Eso es una... ¿Qué herramientas te da eso para después construir la historia? Bueno, yo la verdad es que tengo un problema y es que grabo mucho. O sea, Mm, que a veces me es difícil trabajar, sobre todo hacer guión, eh, que detesto escribir guión, porque tengo mucho material. Y de hecho me tengo que contener porque es como, ya vale Isabel. O sea, entonces siempre pienso que todo me puede valer.
Entonces, por eso yo aprovecho para tener a las personas en todas las circunstancias posibles. En este podcast, a algunas personas no les he hecho eso. Con algunas personas he dicho, ya, voy a grabar 3 entrevistas muy bien hechas de muchas horas, pero no más. Y entonces va a ser una voz, 2 voces que hablan y ahí va a estar el peso, ¿no? También es verdad que hay gente que está más dispuesta, gente que está menos dispuesta, que tiene más tiempo y una bastante generosa es la gente ya ofreciendo sus historias y confiando en una como para marearles más, ¿no? Entonces hay gente que, bueno, quiere darte una entrevista, pero no quiere más, o entonces también hay que jugar con eso. Pero a mí en general, si me dan, como dicen, decimos aquí en España, si me dan la mano, cojo el brazo entero. Horror de expresión, lo siento, compañeros argentinos. Eh, pero sí, entonces yo tengo que parar. Y eso te permite, para mí, me permite tener texturas. O sea, la textura para mí es la clave en el audio. Eh, sí, es la clave para que la persona que está oyendo no se aburra. El audio nos gusta mucho porque genera mucha intimidad, pero también es una cosa de la que se sale muy fácilmente la atención, porque estamos haciendo otras cosas normalmente. Yo no aspiro a que la gente esté escuchando mi audio y no hacer nada más. Entonces, para eso hacen falta silencios, hace falta música y hace falta texturas, yo creo. Y las texturas vienen dadas de haber trabajado mucho una historia, ¿no? Y de haber conseguido mucho material. Claro, eso es, para mí es súper interesante y me parece que es lo que más me gusta de por lo menos los episodios que estamos escuchando, es cómo tenés a la misma persona sentada en una casa y el sonido es uno y la escena es una, lo tenés en la calle y después la escena es completamente otra por teléfono y la escena es completamente otra y además tus aportes que vas haciendo a la historia que son muy buenos. Quiero volver a preguntarte por esto que dijiste que odias hacer guión. O sea, si yo destacaría algo de eso no se habla, es un buen guión y vos me decís que odias hacer guión. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuán tedioso es? Lo odio. O sea, lloro, en serio, es fatal. O sea, la gente que trabaja conmigo y que me conoce lo sabe. O sea, las semanas que estoy escribiendo guión, no estoy. Estoy en otro lugar, digamos. Lo paso mal, me cuesta mucho pensar la estructura. A mí me gusta mucho el detalle, me gusta mucho el chiquitaje, ¿no? Como dicen en Argentina, pero la estructura me cuesta. Entonces, hasta que llego a sentarme a escribir, hay un proceso muy largo de clasificar todos los audios, pensar lo que voy a hacer, y es cuando voy escribiendo cuando va saliendo el guión, obviamente, ¿no? Por mucho que yo me planifique. Pero necesito como un proceso muy grande de planificación para poder sentarme a escribir. Eh, sí, o sea, un Cuando proceso decís llorar, grande. es llorar. Cuando Sí, sí, o decís. sea, no lloro siempre, pero con todos los guiones, pero sí, o sea, me siento incapaz, es realmente duro, sí, es difícil. Es difícil Bien. porque hacer un guión es elegir, y es elegir que si vas por este camino, vas por este camino y muchas cosas se quedan fuera, ¿no? Ujú. Muchos audios que están muy bien, muchas historias que una querría contar pero que no puede, eh, y es elegir un camino y a mí desechar cosas me cuesta mucho, entonces por eso escribir guión me cuesta un montón, sí. Ujú. Bien, y ya que nos metemos en guión o en manera de pensar la historia, y ahí Lucho Sánchez dice que la historia de Jadía es espectacular. También la de Once de Basauri, y Julieta dice que es un guionazo también el de Basauri. Pero quería preguntarte en particular por el segundo episodio, que es distinto a los otros dos, porque es un audiodiario. ¿De qué se trata esto y de dónde sacaste la idea o cómo se te ocurrió? Bueno, los radiodiarios, yo la idea la saqué de un programa que se llama Radio Diaries, que lleva desde el año 97 prestando grabadoras a gente. No sé si fue el quien lo inventó, yo supongo que alguien inventaría esto antes, pero yo lo conocí por él, se llama Joe Richman, y él tiene un programa en Radiotopia que se llama Radio Diaries, y él da grabadoras a gente o presta grabadoras a gente que se graba durante años, o sea, él tiene a veces proyectos de gente que se ha grabado 2 años que eso sí, yo ahí moriría, o sea, estaría llorando sin parar, o sea, con tanto material. Y después, bueno, y después hace programas preciosos, diarios preciosos. Entonces, o sea, yo tenía muy claro que en esta primera temporada iba a haber un radio diario, o sea, y también tenía claro que sí, o sea, era evidente. Eh, y Jadilla era impresionante. O sea, no podíamos ir a Sahara a hacer su historia. Sí que habíamos pensado, yo sí que había querido hacer una historia de Sahara Occidental, porque, bueno, con Laura, que trabaja también en el podcast, ella dirigió un proyecto que se llama Provincia 53,
Ujú. El Sáhara Occidental fue una colonia española hasta que España en el 75 abandonó el Sáhara, Marruecos entró y lo ocupó, y el Sáhara Occidental sigue ocupado. La mayoría de la gente Claro. está viviendo en un campamento de refugiados donde vive Jadilla. Entonces, es como la ¿Querés mejor contar manera. brevemente el episodio, lo que Sí, cuenta? el episodio cuenta. No sé qué cuenta el episodio. No sé. Y es la historia de una chica que está viviendo en un campo de refugiados ahí Sí, en Sahara. sí. Y que decide quitarse la melfa, ¿no? Que es el traje, el pañuelo con el que se cubre. Cuando Jadía nos contó eso, fue como, es el momento. O sea, hay que mandarle la grabadora ahora, ¿no? Porque es un momento Ujú, súper importante en su vida. Ella no solamente vuelve a Sáhara, sino que además decide, bueno, de tomar una decisión que es súper arriesgada, ¿no? Pero súper valiente, que es no vestirse con la vestimenta tradicional del pueblo saharaui, que la mayoría de las mujeres allí se ponen, ¿no? Entonces, ese fue para mí el detonante de, ya, es el momento de mandarle la grabadora. ¿qué Y le cuenta, mandaron? le mandé una H1N. Una Suma Eh, H1. sí, sí, Bien, sí, bien. Y está, digamos, muy bueno ese episodio porque el personaje también, imagino, es súper carismática, ¿no? sí. Ella, Sí, bueno, Jadilla es muy carismática y muy trabajadora, ¿no? Yo cuando lo primero que escuché fue de hecho, yo iba a hacer la historia de las 11 bueno, en enero, pensando que me iba a funcionar y obviamente no me funcionó porque me faltaban 30.000 entrevistas y hablar con 30.000 personas, entonces dije, bueno, a ver qué hay en esto que me mandó Jadilla y no lo había escuchado y lo primero que escuché fue el audio de la mascarilla, cuando se está haciendo la mascarilla de la cara y me paré, fue como, Dios, ¿qué es esto? O sea, y dije, bueno, este audio empieza con esto y tenemos una pedazo de historia. O sea, fue así porque Jaella es impresionante en su capacidad de encontrar escenas y de entender lo que es una escena. Es súper divertida, súper lista, súper maravillosa. Pero además, Jadilla se escuchó todo lo que le mandé. Yo le mandé un montón de radiodiarios para que se los escuchara y ella se los escuchó mm, y sabía lo que tenía que hacer claro, y cómo sonaba, ¿no? Entonces eso es sí. súper importante. Total. No, y lo lindo también lo aporta acá Ignando, que dice que tiene una familia en España y otra en el campamento, y eso Sí. también es lo lindo, ¿no? Porque yo la verdad que en la cuarentena a mí me gustan mucho las historias, por lo menos de Medio Oriente, o sea, he visto muchas series, películas y cosas, y generalmente quien narra Medio Oriente es Occidente, ¿no? Es productora de Estados Unidos o Mm, de Europa, incluso de mm, Israel. Pero acá es lindo eso, que está contándolo mm. una persona desde ahí y en español, un español perfecto. Entonces yo lo primero que pensé es, digo, ¿cómo la consiguieron? Esto es un hallazgo impresionante. Sí, bueno, en realidad no es tan hallazgo porque, o sea, es un hallazgo porque es increíble, pero en el Sáhara Occidental muchísima gente tiene esta doble vida de familia Claro, española y sí, porque muchos vinieron al programa Vacaciones en Paz, la gente más mayor, bueno, fue colonia, entonces evidentemente claro. saben hablar español, así que eso no es difícil de conseguir en realidad, no fue un Ujú. hallazgo nuestro, Ajá. pero Jadía es impresionante y súper especial sí, y es ella, ¿no? Es que el episodio lo hace ella sola. Claro, ahí Camila pregunta si la textura es solamente grabadora o si tiene postproducción, esa voz La voz de Jadilla, de ella, sí, no, no tiene postproducción. O sea, esa. postproducción, sí, tiene una mezcla final y Claro, pero es bastante original. sí, 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 sí. O sea, sí que hicimos en algunos momentos, Marcos, el sonidista, sí que realzó, por ejemplo, el momento del viento, todo eso. Eso Marcos lo realzó, pero su voz no está nada tratada. Digo, no sé, le habrá quitado clics, algo así. Pero Claro, sí. total. Bueno, y después te quería consultar por el tono de voz tuyo. Te voy a hacer una confesión que a mí me pasa a veces con algunos podcasts españoles, es que siento que también pasa con podcasts argentinos y también de otras partes de Latinoamérica, pero con algunos podcasts españoles me sucede que la voz la siento como muy engolada, le decimos acá, como una voz muy de locutor, locutora Mm. de radio. Y en el caso tuyo, ahí no lo siento, es como algo más fresco, entonces quería preguntarte si vos ese tono lo practicaste, lo entrenaste, lo construiste, viene de algún lado. Me gusta muy mucho decir esto porque Girondo decía que los españoles no nos hemos quitado la levita, ¿no? Que todavía estamos ahí hablando con la levita y en la literatura me parece que pasa también, no en toda, creo que hay una literatura
espectacular ahora en España, y gente que está trabajando mucho la oralidad o la ternura, cosas que para mí son muy rioplatenses, ¿no? Que yo admiro mucho de la literatura rioplatense, sobre todo esa oralidad poética, digamos, ¿no? Ujú. Ese art, digamos. Y eso en la literatura española yo creo que hasta hace poco no lo había y creo que ahora sí empieza a verlo. Eh, con Cristina Morales o como con gente que está trabajando eso. Y en la radio no sé si pasa eso en toda la radio, porque realmente, por ejemplo, en la radio española lo que tenemos ahora mismo son tertulias, 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 en las que la gente habla con normalidad, pero son bastante aburridas. 35 horas hablando de lo que pasa en Cataluña, que nos interesa un montón, pero es que ya no hay tema, ¿no? Eh, y no sé, el audio que yo escucho, lo que yo escucho que es muy gringo, digamos, muy estadounidense, de repente a mí me encantaba porque oía gente que me hablaba a mí, que no estaba hablando con un, no sé, como con un intermediario o que no estaba hablando para sí mismo, sino que me estaban hablando a mí. Y yo siempre trabajé, bueno, yo antes también escribía poesía y me gustaba mucho recitar, siempre me ha gustado mucho recitar, siempre me ha gustado mucho leer en alto para la gente, o sea, me encanta, y siempre me ha gustado trabajar con la voz. Entonces, cuando empecé el podcast, era evidente que esta era mi voz, o sea, no la trabajé a propósito para el podcast, sino que mi voz de contar cosas es esta. Y el otro día hablando con mi sonidista, con Marcos, que él es muy bueno en grabar voces, ¿no? Yo le dije o sea, me di cuenta de que a mí lo que yo hacía era como contar cuentos. O sea, yo digo, yo creo que tengo más voz de cuentacuentos que de locutora Ujú. o que más conversacional, porque tampoco creo que lo mío sea muy conversacional, ¿no? Sino más de, te estoy contando algo y quiero que lo entiendas, ¿no? Creo que es más eso. Eh, sí, no sé si respondí a lo Ujú. que me Pero preguntas. has hecho, sí, no, has hecho, digamos, de cuentacuentos. No, no he hecho de cuentacuentos, pero he hecho muchas cosas de... No, pero he hecho muchas lecturas de poesía porque he trabajado mucho en... Sí, he trabajado en cómo quiero que suene lo que leo. Eso sí, lo he trabajado mucho. Y te Ujú. estás congelando, sí, Tomás, te Sí, me congelas. sí, sí, sí. A ver, ahí. Yo creo que ahora mejor. No, ¿Ahora? ¿Ahora sí, mejor? sí. ¿Ahora mejor? Ok, me saqué el Wi-Fi y bueno. Vamos a retomar esa pregunta, si pensamos en el podcast futuro, porque nada, yo hice un desastre, volví a preguntar. Entonces, voy a preguntarte de vuelta. Vamos a retomar, así corto, Dale. editamos desde acá. Eh, y has trabajado como cuentacuentos, digamos, en teatros o en lugares? No, o sea, hice teatro, sí. Hace mucho que no hago teatro, pero nunca trabajé de cuentacuentos. De hecho, fíjate que a mí lo de cuentacuentos no sé, nunca, no me interesó mucho, no sé por qué. Y sin embargo me interesa mucho. Creo que no lo sé por qué, nunca es como contradictorio, pero cuando oigo el cuentacuentos digo, ay, qué pereza. Y sin embargo lo pienso y digo, así es como yo quiero contar las cosas, ¿no? Entonces, yo Sí, claro. lo que sí hago es doy clase en la universidad. Y dar clase, para mí, o sea, yo cuando doy clase hablo igual que en los podcasts. O sea, yo lo que quiero es que la gente me entienda. Entonces, que para eso uso la voz. Para Ujú. que no se aburran, subo bajo, eso sí lo hago mucho. Entonces quizá venga de ahí más que de... No, nunca hice de cuentacuentos, pero sí hice muchos recitales de poesía y siempre, sí, y siempre me gustó eh, trabajar, trabajar así. Me encanta que la Pepita ritual le guste el behind the scenes. Sí, 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 completamente, es por ahí. No, y hablando también de behind the scenes, vos recién hablabas de que conversás seguido con tu editor de sonido o diseñador de sonido. ¿Los guiones los piensan en conjunto? ¿Los pensás todos vos desde cero? ¿Cómo es ese ida y vuelta? El guión lo hago yo, sí. Y el montaje también, bueno, el montaje, Paula, que es nuestra asistente de montaje, hace un premontaje, luego yo hago como el montaje, y el diseño yo lo hago sobre ese montaje. A Ujú, veces lo escribo y luego lo hago, y a veces lo hago. A veces hay cosas que yo sé que quiero hacer, pero no puedo hacer. Entonces ahí hablo con Marcos, que es nuestro sonidista, y le digo, Marcos, aquí quiero que me gustaría que hubiera un pitido, a mí me gustan mucho los pitidos, que hubiera un pitido, que se extendiera hasta aquí, y entonces Marcos lo hace,
o lo intento hacer, pero a veces quiero hacer cosas que no se pueden hacer. Y ahí después arreglamos juntos. O sea, lo que yo le mando, pues por ejemplo ahora en este que le mandaré el martes, ya va todo armadito y luego él hace su magia con las voces. O sea, él, por ejemplo, bueno, la gente, yo siempre digo esto, pero la gente habla mucho mejor cuando Marcos los edita porque nos quita todo bueno, yo lo cuto ahí con él, pero pues muchas veces las o A, que yo también los edito, pero Marcos ya llega a un nivel loco. Y a Jadilla no, debo decir. Eh, Ujú. y sí, entonces funcionamos así con el diseño. Yo en general tengo muy claro cómo quiero que suene algo todo. Sí. Ajá, desde cero, digamos. Desde Lo cero tenés no, todo. pero desde cero no. Según voy escribiendo, sé cómo quiero que vaya el ritmo, sé lo que no funciona, Vas teniendo en y la sé. cabeza los sonidos también. Sí, no todos, pero sí, antes trabajábamos con otro estudio, lo que pasa es que como empezamos a trabajar, necesitamos trabajar con alguien aquí en España, con Chaliwa, que están en Miami, que son maravillosos, que hicieron el episodio de Rosana y otro que vamos a sacar después, el primer episodio y otro que vamos a sacar. Y ellos, por ejemplo, ahí les decía como, ahí, por ejemplo, ellos hicieron cosas que yo no les pedí, que me gustaron un montón y que se quedaron en el episodio, ¿no? Por Ujú. ejemplo, la escena de la fiesta, esa en La Madre Rosana, cuando está hablando de la fiesta y ellos hacen como una escena de una fiesta, que se oye una fiesta así al fondo, eso, por ejemplo, es suyo. Eh, sí, pero por ejemplo, en ese episodio, eh, yo tenía muy claro, bueno, hay un momento en el que la madre recibe una llamada de teléfono y yo tenía clarísimo que yo no quería que sonara un teléfono. Es como, no quiero un teléfono. Eh, sí, y ahí para mí era evidente, como aquí va un pitido, cuando dice suena el teléfono hay un silencio, porque me parecía que era mucho más efectivo y quería, bueno, que sonara así, ¿no? En lugar de la llamada de teléfono. Ujú. Sí. Bien, ¿y qué pensás de esta frase que se suele decir, que es que un guión bueno con un mal diseño de sonido puede tener una historia tremenda y un diseño muy bueno, pero un guión flojo no lo compensa? Estoy de acuerdo. Eh, pero también creo que a veces pensamos que una buena historia lo puede todo y una buena historia grabada mal y sí, grabada mal no se puede escuchar porque a veces nos duelen los oídos si hay pops, ¿no? O si piquea el audio. Entonces creo que hay un término medio que es, pues eso. Pero es verdad que las historias o sea, yo a veces escucho, no sé, In the Dark, no sé si conocen, pero In the Dark, que es este episodio de APM Reports, de periodismo investigativo, el diseño de sonido es súper austero y son 12 episodios de 50 minutos de una tipa hablando. Hay escenas, está súper bien hecho y uno se engancha porque el guión es impresionante y porque su investigación es impresionante y está contado con un diseño muy austero, que hay en todos lados, o sea, que hay, ¿no? Todo suena muy Ujú. bien, pero no hay grandes fuegos artificiales, ¿no? Que decís ahí. Claro, sí, es como cuando te cuentan una historia en una cena y hay alguien que realmente tiene una buena historia y la está contando bien y por ahí de fondo no hay nada, Sí. pero te estás totalmente atrapado a esa historia, ¿no? Mm. ¿Y haces sesiones de escucha? O sea, una vez que vos... Yo tengo dos preguntas en una. Si tenés sesiones de escucha y según lo que dijiste recién, ¿no tenés el próximo episodio ya editado? Está, hay dos cosas. No sabemos cuál va a ser el próximo episodio. Puede ser, esto es un secreto, puede ser que sea uno que ya está o puede ser que sea uno en el que estoy trabajando ahora. Vamos a ver. Ah, ok, ok. Lo vamos a decidir mañana, de hecho. Mm. Eh, porque, bueno, por varias cosas internas que da igual. Siempre tenemos episodios hechos y siempre vamos haciendo otros, Ah, bien. por si acaso, digamos. Por si acaso no, porque nos gusta, porque son los episodios, pero que siempre hay uno hecho que vamos a ir como bien. Eh, Eso me preguntaste, ¿y lo primero? Las sesiones de escucha, si haces una vez que Ah, siempre editas, hacemos sesiones de escucha, sí. Para mí son la clave absoluta. A veces son sesiones con mucha gente o ahora, por ejemplo, pues con esta historia que estoy haciendo, se la mandamos a 10 personas que la escuchen y nos dan feedback. Y ese feedback es clave porque hay muchas cosas que para ti son clarísimas, pero que alguien no entendió. Yo les digo siempre a la gente que por favor presten atención a cuándo se aburren, cuándo se desenganchan, lo que les gusta, lo que no les gusta. Eh, y sin eso, o sea, las historias cambian. La historia de las 11 de Basauri, cuando hicimos la primera sesión de escucha, las 6 personas que estaban, era como, qué catástrofe de historia.
De verdad, era como, esto es horrible, o sea, no así, pero no les gustó, o sea, no entendían nada, no entendían qué pasaba, y ahí fue clarísimo, es como, ok, pues esta historia hay que cambiarla, sobre esto, sobre esto, sobre esto. La gente es súper generosa con eso, con nosotras, la verdad. Y esas 6 personas, ¿son personas que trabajan con lo sonoro o No, random? Mm. no son random. Vale, por ejemplo, en el episodio de las 11 de Basauri era gente que venía del feminismo, del periodismo, de la antropología, o sea, fuimos eligiendo. Eh, y también tenemos gente que no, que es gente que escucha podcast o que muchas veces es mi hermana y mi padre, por ejemplo, mi padre siempre dice, es que yo no sé de podcast, pero todo lo que me dice es súper importante, porque es una persona que escucha sin tener un conocimiento de feminismo, por ejemplo, pero que es que yo no quiero que mis historias escuchen solo personas feministas. Bueno, ojalá, ¿no? El mundo fuera solo feminista, pero me gusta que las historias, aunque sean un tema, las escuche gente que no escucharía algo sobre ese tema, ¿no? Eh, Ujú. y por eso tenemos gente súper diferente que escucha las cosas así. Ignando pregunta si hicieron el grupo cerrado de Facebook ¿era con Radio Escuchas? Te pregunta a Radio vos. escuchas. Hicimos un grupo cerrado de Facebook que se llama Aquí sí se habla. Es un grupo de conversación. Eh, Ajá. sí, vamos a Pero empezar post a... publicación, Sí, 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 ahí nos escuchan los episodios. Aunque quizá en algún momento pidamos ahí a la gente si quieren escuchar, puede ser. un feedback. Sí, sí, Bien, sí. y como para ir cerrando, por lo menos de mi parte, no No. sé si la gente tiene más escuchas, más preguntas, perdón, pero no, preguntarte por los que vienen, con qué nos vamos a encontrar un poco con los próximos episodios. Es que no sé si puedo hablar de esto. Ah, bueno. Venga, voy a hablar un poco. Tenemos otro episodio en el que casi yo no aparezco. De hecho, dos episodios en los que es que uno no sabemos si es para esta temporada o para la siguiente, pero hay seguro uno y quizá dos en los que yo no, que son también, no son diarios, pero son más parecidos a este de Jadilla en el sentido de que las personas hablan más, mucho más que yo. Tenemos un episodio en el que hay mucha música, eh, que es, yo quería, ¿sabes? Como, este es un musical. Eh, Mm. O sea, vos querías y jugar con formatos, decir, bueno, sí, va a ser libre. sí, 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 para mí era bien. Yo es que me aburro. Entonces era como, está Paula diciendo una pista solo. Paula, ¿qué pista quieres que dé? Paula trabaja con nosotras. Eh, ya he dado pistas, ¿no, Paula? Sí, 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 has dado pistas. Sí. Eh, eso, y sí, tenemos algunas historias de confinamientos que no son necesariamente confinamientos por la pandemia. Ahí va. Ya, hasta ahí Bien. puedo leer. Dos distintos tipos de silencios. Y, Sí, todos estos formatos, ideas, si querés algo que no hablamos todavía, es que este podcast ganó o participó de un programa muy importante de podcast en el mundo, que es el Google Podcast Program. ¿Querés contar cómo fue sí. ese proceso? Sí, bueno, Google PRX, que es una productora estadounidense que yo amo, Radiotopia está dentro de PRX, la red en la que está Radio Diaries, y ellos se aliaron con Google Podcast para hacer un programa que se llama Google Podcast Creator Program, en el que seleccionaban a 6 equipos. Hubo 2 promociones, ahora ha habido otras más, pero hubo 2 promociones y esas 2 promociones, ya, ahora hay 3 más hay ahora. Íbamos a Boston, bueno, como una vez cada 2 meses íbamos a Boston y después teníamos formación allí, nos dieron dinero, o sea, fue como un sueño absoluto. Yo iba ahí como de fan total. Están, no sé, estaba la gente de Ear Hustle, que es un podcast que yo admiro, como, hola, os amo, así, tocaba a la gente cuando se podía tocar a la gente. Fue impresionante, realmente, por lo que aprendimos, que más que aprender de cómo se hace un podcast, aprendimos cómo gestionar todo lo que hay alrededor de un podcast, ¿no? O sea, Ujú. los procesos de, los procesos de, bueno, de creación, ¿no? Entender el proceso de trabajo de un podcast, no un podcast, sino de una misma, ¿no? Saber cómo trabajamos, cómo es nuestro proceso, que siempre es diferente en cada podcast. Eh, y nos ayudó mucho, como ellos querían como profesionalizar. Y creo que, Ujú. en cierto sentido, para nosotros, o sea, yo no me considero como profesional en el sentido de, sí que creo que lo que hacemos es algo más artesanal, no sé si artesanal, pero artesanal no está reñido con profesional, así que No, no, no. sí,
no, no. Entonces sí, como profesionalizar eh, la producción de podcast, y también lo más bonito de eso es que teníamos una comunidad impresionante, ¿no? O sea, de Latinoamérica estaban un podcast brasileño que es 36 grados, la no ficción de Colombia, que somos como súper amigos, que nos escribimos, pensamos cosas juntos. Y, y después un podcast del Líbano, otras compañeras de la India y unas compañeras de Estados Unidos. Y fue hermoso. Bueno, también en la primera temporada, en la primera parte del programa estuvieron las raras, que ellas lo Ujú. ganaron, ellos lo ganaron en el primer cohort, digamos, en el primer corte. E incluso con ellos y con la gente de ese, 6 meses antes también como generamos un vínculo precioso, que ahora de repente, pues eso, tenemos como una comunidad de gente que hace podcast en diferentes partes del mundo, y es muy lindo porque, como saben muchas de las personas que están escuchando y como sabes tú probablemente, el trabajo del podcast es un trabajo súper solitario, ¿no? Ujú. Y para mí yo me sentía súper, súper sola en España haciendo, súper sola. Se sentía como, bueno, para empezar, que nadie escuchaba lo que hacía porque yo hacía todo para afuera, eh, que no tenía mucha gente con la que hablar. Que hay gente que hay gente llamando, no, llamando a mi padre, que hay gente haciendo podcast, pero no hablábamos entre nosotros, y ahora de repente, bueno, hay como tengo una comunidad de la que me siento parte, ¿no? Entonces eso Qué fue lo que pasó en ese programa. bien, qué lindo. Sí, tejer redes, ¿no? Como es clave, bueno, Tejer, un poco este sí, ciclo va para ahí, ¿no? Tratar de sí, conversar, de conocernos, de conocer proyectos y en qué mm, andan otras personas que mm, probablemente estén haciendo las mismas cosas que nosotros, con los mismos totalmente. problemas y demás. Bueno, a ver, Mm. repasamos un par de preguntas. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta aquellos temerosos que recién empezamos a sumergirnos en el mundo podcast? Dice un catanense. Hagan, o sea, para mí la cosa, yo cuando empecé, me reuní con una mujer estadounidense que a mí me gustaba mucho lo que hacía, y me dijo, haz. O sea, Ujú. Ira Glass contaba, ¿no? Que él se obligaba a hacer como una historia por día o algo así. Él se obligaba a ponerse fechas como para este día esta historia, ¿no? O sea, el Sí, simple hecho de, no sé, de entrevistar a una persona en la calle, de tomar un tema. O sea, para mí la cosa es hacer, ¿no? total. Y en el Sí, hacer es donde una... creo que contaste, lo que contaste en el inicio, eso de que dejabas la grabadora en la ventana, por Mm, ejemplo, ya es algo muy simple de hacer mm, y que te puede dar resultados. O sea, grabar, grabar, grabar y sí, después ir viendo, ir jugando con eso. Me parece que por lo menos se puede empezar por ahí, grabar, 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 comprarse una grabadora la más barata que haya o grabar con el teléfono y a total. partir de ahí empezar a Sí, jugar y empezar a sí, o imaginar. sea, lo que pasa con el podcast, y yo creo que con casi todo, es que no hay bueno, ahora sí hay escuelas, pero en general no hay una escuela para aprender a hacer esto. Entonces, una aprende sola escuchando, aprende sola hablando con gente, aprende sola con recursos de internet, aprende a usar micros, o sea, todo lo que aprendes, que supongo que te pasa lo mismo, Tomás, lo aprendes solo. Ujú. Sí, sí, No lo sí, sí. aprendes tú solo porque te ilumines, sino aprendes tú solo porque hay mucha gente que ha puesto recursos en internet, hay mucha gente que, Sí, sí, no sé, total. entonces, o sea, como todo está ahí, llamen, la gente en general quiere hablar de podcast, no sé. Sí, A ver, otra. háganlo. Bueno, ¿cuándo sabes que una historia puede ser un podcast? En realidad un poco ya lo hablamos, pero por ahí específicamente podés hablar de esta temporada. ¿Cuándo reconoces? Y vos decías, al principio acá no veía historia Sí, y acá la vi. ¿Cómo es esa sí. decisión? Es muy intuitiva, o sea, no es muy intuitiva. Una muy importante es que la historia la vehicule alguien, una voz. Si no hay una voz que vehicule esa historia, yo no la cuento, aunque nosotros aprendimos con Tomás. Aunque sí, sí que hay escuelas de podcast, es cierto, Tomás es una. Eh, o sea, aunque hay una historia muy potente, si nadie la quiere contar, la de las 11 de Basauri, yo si no hubiera aparecido Diana, no hubiera podido contarla, porque yo no quería contar la historia de las 11 de Basauri, quería contar la historia del silencio alrededor de las 11 de Basauri, ¿no? Ujú. Entonces, sí, cuando hay un personaje, una persona o varias personas que la quieren contar, eso es evidente, y cuando en la historia pasa algo, que eso es súper importante, que yo a veces no lo entendía, me acuerdo cuando la historia que hice para Radio Ambulante, Daniel Alarcón me decía, pero ¿cuál es la pregunta? Y yo decía, qué pesado con la pregunta, por Dios. Y ahora lo entiendo tanto, o sea, todo lo que he criticado yo a todos mis editores, claro, ahora les entiendo tanto porque es como, si no hay pregunta no hay historia, si no hay un cambio no hay historia. Eso es así, Ujú. mía, mía.
no digo historia en general, que por supuesto hay miles de maneras de hacer historias, pero de eso no se habla, las historias tienen un cambio, ¿no? Bien. O tienen un personaje, una persona muy fuerte que habla, o tienen un muy buen sonido, o sea, o tienen algo sonoro que es un evento, digamos. Pero hay historias que empezamos a hacer y que no van a, y que no salen en nuestro Ujú, podcast, que trabajamos mucho, de hecho, pero que al final se cayeron porque es como esta historia no va, no va. ujú. Y acá Montperele dice, cierto que la de las 11 Basauri me hizo desconectar, en momentos no me interesaba. Mm, Digamos, me parece interesante lo que plantea él, porque es él o ella, acá no, por la foto no lo reconozco, ese, ella, total. Pero es que es un episodio un poquito más complejo, ¿no? Es más sí, largo y sí, requiere un poquito más de atención. sí, 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 o sea, de hecho, éramos conscientes de que era un episodio súper difícil, o sea, fue muy difícil hacerlo, sí, fue muy difícil hacerlo y es un episodio que claramente hay que prestar atención, Ujú, que tiene, son tres historias en una, en realidad, ¿no? Es la historia de cómo se contaron los hechos, la historia de la búsqueda de esa señora y la historia de esa señora. Y muchas de ujú, nuestras historias son así. La historia de Rosana también es así, ¿no? Es como su historia con su madre y luego la historia no sé, tenemos otra historia de otro hijo que descubre algo de su padre, pero para explicar lo que le pasa con su descubrimiento, eso llega en el tercer tercio de la historia. Antes hay que contar como toda otra parte de la historia que es muy importante, ¿no? Entonces sí, hay historias que son más complejas y yo entiendo que pues yo me desconecto de muchas historias. ujú. No, ojalá a todo el mundo le gustara las historias que hago, pero evidentemente, pues no. No, además es complejo, a veces te gustan algunas más que Sí, otras. sí, Sofilo, bueno, la de Cecilia un poco lo recomendaste, que los podcasts que has hecho comunidad, creo que lo fuiste más o menos mencionando, la rara, la no ficción, un poco de todo. 37 grados, 7 sí, grados, un ahí podcast va. brasileño impresionante, buenísimo, Ujú. si hablan portugués. Y Sofilo pregunta sugerencias de sitios para escuchar audiodiarios, y que es muy interesante escucharte. Sí, o sea, la página esta se llama Radio Diaries y tienen miles, o sea, llevan desde el 97. Ellos después tienen otro programa que se llama Teen Diaries, que es sobre adolescentes, y además, muy importante, en esa página tienen un kit que se llama Do It Yourself Radio, y es impresionante. Creo que eso lo tradujo Radio Ambulante y está en la página de Radio Ambulante traducido al español. Eh, y yo también aprendí un montón de ese kit, bueno, ese kit, de ese manual de, de cómo hacer radio, pues eso, do it yourself, ¿no? Y está genial. En la página de eso, Radio Diaries, si pones Radio Diaries en internet, en Google o donde sea que busquen, ahí sale. Sí. Bien, ahí está el dato. Bueno, entonces, Chabela, hemos llegado ya al final. No, Creo que hemos hablado bastante no. de todo y estaremos a la expectativa de los próximos episodios que salen los domingos cada 15 días. Cada dos O sea domingos, sí. que este domingo no toca, sino que es el otro. Sí. Y, a ver, ahí llegó la última pregunta, vamos a dejársela a Camila. Si se puede saber, ¿qué recibimiento ha tenido el podcast? ¿Cuáles son las metas que esperan a nivel de producción? ¿Y cómo es la relación con las plataformas que los difunden? Son muchas preguntas. Muchas preguntas. A ver. Pero empecemos por qué recibimiento ha tenido. Ha tenido súper buen recibimiento, sobre todo en España. Nosotras no pensábamos que fuera a ser un podcast tan español y o sea, el 80%, 70% de la gente que escucha es española, o bueno, es Ujú. española, vive en España. Que eso ha sido como una sorpresa. Sí. Y recibimiento, bueno, hace el miércoles nos dieron una mención especial el jurado nos dio una mención en los premios Ondas, que son los premios de radio y televisión como más importantes de España, Ah, mira, que no sabemos cómo sucedió, no impresionante. O entendemos sea, ¿no nada. aplicaron a Sí, eso? sí, se aplica, sí, todo el mundo, Ah, pero quiero decir, es imposible, o sea, es como, y no entendemos, o sea, no sé, seguimos como todavía como, ¿esto sucedió? Es rarísimo, porque además era por el primer episodio, por el de Rosana, y preguntan por ti, y fue, no sé, rarísimo. qué bueno. Entonces, no Felicitaciones. sé, eso también como da fuerzas para desarrollar un proyecto independiente que muchas veces es difícil sin estar en una plataforma, ¿no? Poder seguir produciendo y que la gente lo escuche, y eso es increíble, la verdad, sí. ¿Y de dónde vienen más las reproducciones? De España, muchas. Nuestro No, segundo ¿de país qué está. plataforma, perdón? Ah,
De Spotify, la mayoría viene Spotify. de Spotify. Sí, de Spotify vienen muchas. Creo que el segundo, en España hay muchas escuchas en iVoox, que yo no sé si lo usan en Argentina, pero en Acá España no es. mucho. Sí, bueno, también me sorprende mucho porque me parece que no es nada intuitiva, que es difícil de usar, pero aquí escucha muchísima gente. Yo creo que iVoox es la segunda. Y después, no me acuerdo si Apple Podcasts. Sí. Ujú. Y la Eh, última, Esas sobre, son las sobre plataformas. micrófonos. ¿Con qué grabás vos? Y que nos cuentes ahí, que nos hagan una mini review, que te veo que tenés el último Shure que salió la semana pasada, creo, o esta semana, y que ha sido un boom en el mundo podcastero. Sí. Yo, para grabar mi voz, antes lo grababa con. Bueno, yo antes tenía un SM7, pero bueno, pero en fin, era un rollo porque la interfaz no me funcionaba así. Y ahora, el miércoles por la mañana, antes de que nos dijeran lo de los ondas, justo me compré esto. Y después dije, qué bien, qué buena confirmación. Eh, Como mi regalo previo, como qué bien. Yo grabo las entrevistas con un micro de cañón, normalmente un Rode NTG 4 Plus, 4 más, que me gusta un Ujú, montón. Hay mucha gente a la que no le gusta, a mí me gusta muchísimo. Tiene batería, nunca se gasta, lo amo. ujú. Y Tengo ese grabo también. los. ¿Te gusta? Sí, sí, me encanta. A mí me encanta ese micro, o sea, no sé, hay mucha gente que lo detesta. Y después grabo con, o sea, Ambi y todo eso, con una Zoom H5, o sea, todo estándar, con un muy buen cubrevientos, que es súper importante, gastar el dinero en el cubrevientos, que yo esto antes no lo hacía y ahora lo hago. Yo grabo solo con estas dos cosas y mi voz antes lo grababa con un micrófono, o sea, con un Samsung USB, o sea, no era USB, era USB, pero yo lo grababa con la grabadora, malísimo. Pero bueno, grabo en estudio con, no sé ni qué micros ni qué previos usa Marcos, Ujú. nuestro sonidista, pero lo grabo en estudio, o sea, mi voz la grabo en estudio. ¿Y con qué micrófono empecé? Empecé con esta grabadora. No tenía La micrófono H5, al ¿no? principio y sí, con la H5 que para mí es maravillosa. De hecho, estuve por comprarme la H6 y no me la compré porque pesaba mucho, Ujú. no es tan móvil. Sí. Es la que Eh, estoy usando yo acá también. sí, es que la H5 Para. es, o sea, a mí me encanta la H5, sí. Empecé con esa y hasta, creo que estuve un año así, solo con una grabadora y luego ya me di cuenta de que necesitaba un micrófono, pero yo creo que no hace falta tampoco un micrófono. O sea, todo lo que grabas en estéreo lo puedes pasar a mono después. Creo que se puede empezar muy bien con una grabadora, incluso con una grabadora inferior. Creo que con la H1, que vale 100 euros, ¿no? En 90 euros, también se puede hacer súper buen sonido. O sea, Ujú. de Sí, verdad lo creo. el de Jadía está con un H1, por ejemplo. El de Jadía está con un H1 y hay cosas que ella grabó con el móvil antes de que le mandara la grabadora, Ujú, que no se ujú. nota. O sea, quiero decir, Total. se nota porque a veces piquea, pero creo que, o sea, para mí es súper importante la técnica. Amo hablar de micrófonos, me gusta un montón. Bueno, o sea, bueno, este es espectacular, debo decir, que me has preguntado. Shure, espero que me mandéis otro por hacer publicidad. Es increíble. O sea, poder tener ese sonido del SMB7 que es tan característico y poder tenerlo como enchufado al ordenador. Increíble. De momento estoy muy contenta. 5 estrellas. Shure no ha patrocinado esta publicidad. Pero bueno, sí, ¿no? Es que el SMB7 suena muy bien y tuvieron muy buena idea de hacer esto. Sí. Bueno, Acabamos con Chabela, propaganda. ahí va. Sí, me encanta eso. Lo vamos a poner también en el podcast. Vamos a pedir alguna retribución a Yure. Bueno, muchas gracias, Total. Chabela. Espero que los próximos episodios sean tan bellos como los primeros y seguiremos hablando por ahí y le recomendamos a toda la audiencia que si no ha escuchado ninguno, que lo pruebe este fin de semana. Dale. Muchísimas gracias, Tomás, por la invitación y gracias a Anfibia y Anfibia Podcast, que os admiro un montón y que aprendo un montón de crónica. O sea, los españoles hemos aprendido un montón de crónica gracias al continente latinoamericano en el que tanta gente está haciendo tan buen periodismo narrativo y para mí es como realmente un honor estar en Anfibia, de verdad. Bueno, ya vas a estar escribiendo algo, te vamos a comprometer. Vamos a ver, ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, un beso. Gracias, Tomás, Chau, gracias chau. a todo el mundo que estuvo ahí. Chau, Chao. chau.